Desde hace siglos, un momento concreto ha detenido el mundo. La aparición de un cardenal en el balcón central de la Basílica de San Pedro, pronunciando las palabras mágicas Habemus Papam. Pero detrás de ese breve instante de júbilo se esconde uno de los procesos más antiguos, solemnes y misteriosos del planeta. El cónclave. Una palabra que suena a secreto, a ritual, a historia escrita entre muros de mármol y frescos milenarios. Así que hoy vamos a hablar de qué es el cónclave y cómo se elige al nuevo papa. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vinos Papel TV. Como os estaba contando, ¿qué pasaría si el trono de Pedro quedara vacío? La respuesta está en una ceremonia que apenas ha cambiado en más de 700 años. Un evento que se mueve entre el silencio y el símbolo, entre la fe y la diplomacia. La elección del nuevo papa. Pero, ¿por qué se llama cónclave? La palabra cónclave no fue inventada por la Iglesia como un término sagrado o ceremonial. Al contrario, su origen está lleno de tensión, frustración y un encierro que literalmente rozó el secuestro. Para entenderlo tenemos que viajar al siglo XIII, a una pequeña ciudad italiana llamada Viterbo. En aquel entonces, los cardenales llevaban casi 3 años sin ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo papa. Era 1268, y la sede papal estaba vacante tras la muerte de Clemente IV. Las disputas entre facciones, franceses e italianas principalmente, impedían cualquier consenso. El proceso se alargaba, y la paciencia de la gente también. Los habitantes de Viterbo, hartos de la situación, tomaron una decisión radical. Encerraron a los cardenales en el palacio episcopal. Literalmente los dejaron clausi cum clave, de latín cerrados con llave. Bloquearon puertas, registraron el acceso a comida e incluso desmontaron el tejado del edificio para que los cardenales sufriesen las inclemencias del tiempo. Todo con la esperanza de que al sentir la presión y el frío, eligieran de una vez. El resultado no fue inmediato, pero funcionó. En el año 1271, tras casi 1000 días de deliberaciones, finalmente fue elegido Gregorio X. El episodio quedó grabado a fuego en la historia eclesiástica y dio origen al término cónclave, para referirse al encierro obligatorio durante la elección del Papa. Pero Gregorio X no quería que este tipo de situaciones volviera a repetirse, así que impuso una regla para que nadie se durmiera en los laureles. En el Concilio de León del año 1274, el nuevo Papa promulgó una constitución apostólica fundamental, Ubi Periculum, donde hay peligro. En ella se establecieron por primera vez reglas formales para el cónclave. Los cardenales debían reunirse en reclusión absoluta desde el inicio de la elección. Su contacto con el exterior sería cortado por completo, y si la elección se alargaba demasiado, se le reduciría la comida gradualmente como presión. El espíritu de estas normas era claro: evitar presiones externas, acelerar el proceso y preservar la unidad de la Iglesia. Desde entonces, aunque con múltiples modificaciones a lo largo de los siglos, el cónclave se ha mantenido como ritual oficial y secreto para designar al sucesor de San Pedro. Hoy en día ya no se encierran los cardenales en condiciones extremas, pero el simbolismo del encierro bajo llave persiste. Y con él la carga histórica de un hombre que nació entre techos rotos, comida racionada y una ciudad que no podía esperar más. Todo está preparado. Roma guarda la respiración. En el Vaticano, tras días de expectación y oraciones, se pone en marcha uno de los rituales más antiguos, solemnes y misteriosos del mundo: el cónclave. El día señalado, los cardenales electores, aquellos menores de 80 años, se visten con la sotana roja y se congregan en la Basílica de San Pedro. Allí se celebra una misa especial conocida como Pro Eligendo Pontífice, traducido como para la elección del pontífice, en la que imploran sabiduría, unidad y la guía del Espíritu Santo. Es un momento de recogimiento y solemnidad. Los flashes del mundo quedan atrás. Lo que está a punto de ocurrir no pertenece a los medios ni a la política. Es un acto espiritual, ancestral, cargado de historia. Al terminar la misa, se forma una procesión silenciosa. Los cardenales avanzan lentamente hacia la capilla Sistina, entonando el canto Veni Creatur Spiritus, Ven Espíritu Creador, una invocación milenaria que pide la inspiración divina antes de cada gran decisión de la Iglesia. Los pasos retumban en los pasillos de mármol. No hay palabras, solo la música, las miradas y el peso de la historia. Ya en la Capilla Sistina, rodeados por los frescos de Miguel Ángel, el imponente juicio final a sus espaldas, los cardenales juran en latín guardar el secreto absoluto del proceso. Un juramento que incluye no revelar nada de lo que ocurra dentro, ni durante ni después del cónclave, bajo pena de excomunión.
Una vez prestado el juramento, se pronuncia la expresión que marca el cierre total del mundo exterior. Extra omnes, fuera todos. Con esa orden, el maestro de ceremonias exige que todos los ajenos abandonen la Capilla Sixtina. Solo los cardenales se quedan dentro, se cierran las puertas y comienza oficialmente el encierro. Desde ese instante, los cardenales no pueden recibir ni enviar mensajes, ni tener contacto alguno con el mundo exterior. No hay móviles, ordenadores ni televisores. Viven en total aislamiento en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano, que fue construido por orden de Juan Pablo II, hasta que se haya elegido al nuevo Papa. En ese momento comienza uno de los rituales más intensos, la votación. Pero esa es otra parte de la historia, de la que hablaremos un poquito más adelante. Antes dormían en camas improvisadas en salones del Palacio Apostólico. Francisco, por cierto, decidió quedarse allí como Papa, en un gesto que seguía marcando su estilo más sencillo y austero. Las normas actuales están recogidas en la Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, publicada por Juan Pablo II en 1996 y modificada por Benedicto XVI. Para elegir al Papa, cada cardenal escribe su voto en una papeleta que deposita en una urna. Se necesitan 2/3 de los votos, y si no se alcanza esa mayoría, las papeletas se queman en una estufa junto a productos químicos que tiñen el humo de negro. Cuando hay una decisión, una fumata blanca se eleva en el cielo. Lo curioso, el humo no siempre es blanco. Ha habido ocasiones en las que el humo fue gris, e incluso los periodistas se equivocaron anunciando un papa que no había sido elegido todavía. El cónclave está diseñado para buscar consenso, no mayoría simple. Por eso se exige una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo papa. Y aunque a veces la elección llega rápidamente, otras veces el proceso se vuelve tenso, alargado y lleno de incertidumbre. Si después de 33 o 34 votaciones consecutivas no se ha alcanzado un acuerdo, se activa una fase especial contemplada en las normas de la Iglesia. Una votación definitiva entre los dos cardenales más votados hasta ese momento. Y otra pregunta, ¿qué pasa si hay empate? Solo quedan 2 nombres sobre la mesa, los 2 candidatos que hayan obtenido más votos en la última ronda. Ellos no pueden votar por sí mismos. Esto es clave, deben abstenerse como señal de humildad y para no influir directamente en su propia elección. Es una especie de desempate, pero con unos matices muy particulares. Aún así, sigue siendo necesaria la mayoría de 2/3. No basta con ser el más votado. El elegido debe contar con un apoyo lo suficientemente amplio como para representar a toda la Iglesia, no solo a una facción del colegio cardenalicio. No hay límite estricto de tiempo, pero este mecanismo existe para evitar que el cónclave se estanque indefinidamente. Este procedimiento busca cerrar el proceso sin dejar espacio a divisiones profundas. Y es en este momento cuando todo se reduce a una sola papeleta, que el silencio en la Capilla Sixtina se vuelve aún más denso, casi sagrado. Los cardenales saben que están a punto de cambiar la historia de la Iglesia y del mundo. Una vez alcanzado ese número mágico, se activa el protocolo final. El cardenal decano pregunta al elegido en latín: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Y después, ¿con qué nombre deseas ser llamado? Ahora nos vamos a la Sala de las Lágrimas, el umbral de una nueva vida. Oculta tras una puerta lateral en la Capilla Sixtina, muy cerca del altar, existe un pequeño espacio íntimo y silencioso que casi parece fuera del tiempo. Su nombre es tan poético como contundente: la Sala de las Lágrimas. Allí entra el cardenal elegido apenas segundos después de aceptar su destino como nuevo papa. Aún con la sotana roja de cardenal, cruzando su umbral, deja atrás su vida anterior. Dentro lo espera un momento de transformación que va más allá del vestuario. El nombre de esta sala, que en italiano suena aún más evocador, Stanza del Pianto, no es casual ni simbólico, es literal. Muchos papas al llegar allí rompen en lágrimas. No de tristeza, sino de sobrecogimiento. La magnitud de la tarea que se les impone, la soledad del poder, el peso histórico del momento, todo cae sobre sus hombros de golpe. La estancia, de dimensiones modestas y sin adornos fastuosos, contiene 3 sotanas blancas preparadas con antelación. Una pequeña, una mediana y una grande. Nadie sabe quién será el elegido, así que se confeccionan de forma preventiva. Además de las sotanas, en la Sala de las Lágrimas también hay otros elementos: zapatos nuevos, fajín, solideo, que es el pequeño gorro blanco, estola y un gran espejo. Se dice que algunos papas han tardado minutos antes de recomponerse y salir al mundo. Algunos se sientan, otros rezan y otros simplemente miran su reflejo, intentando reconocer al nuevo rostro que el mundo verá como su guía espiritual. Aquí, solo, lejos de las cámaras y vítores, el nuevo papa tiene un instante para recogerse, para orar, para llorar, para aceptar en silencio que a partir de ese momento ya no se pertenece del todo a sí mismo. Es en esta pequeña sala donde se produce la verdadera metamorfosis del pontífice.
La elección fue el acto público. Pero aquí, entre lágrimas, comienza el viaje personal. Después de horas o incluso días de deliberaciones secretas, de oraciones, dudas y negociaciones silenciosas, los cardenales han llegado a un consenso. Se ha alcanzado la mayoría requerida, 2/3 de los votos. El elegido ha aceptado, ha pronunciado las palabras que cambiarán su vida y la historia. Acepto, y ha revelado el nombre que tomará como sucesor de San Pedro. Es entonces cuando la liturgia se detiene por un instante, y la emoción lo inunda todo. Mientras tanto, el humo blanco se eleva por la chimenea visible desde la plaza de San Pedro. ¡Habemos fumata blanca!, exclaman miles de fieles y periodistas. Las campanas del Vaticano suenan a gloria. La emoción recorre Roma y se expande como un eco por todo el mundo. Pero aún falta el anuncio formal, el momento solemne, el instante que millones de personas aguardan con el corazón en un puño. Miles de personas se agolpan en la plaza de San Pedro, en silencio reverente, mientras el cardenal protodiácono aparece en la logia central de la Basílica Vaticana, flanqueado por 2 estandartes de la Santa Sede. El mundo entero contiene la respiración, y entonces, con voz firme, pronunciando en latín, el cardenal anuncia: «Os anuncio una gran alegría. Tenemos papa». Y después continúa: «El eminentísimo y reverendísimo señor», y aquí habrá que incluir el nombre del elegido, cardenal de la Santa Iglesia Romana, que ha tomado para sí el nombre papal que haya escogido. Y finalmente, el nuevo papa aparece. Se asoma al balcón, saluda con timidez o con aplomo, cada uno en su estilo. Mira una plaza abarrotada que le aplaude y vitorea. Se hace un silencio, y entonces el nuevo pontífice alza las manos e imparte su primera bendición Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Es una bendición solemne reservada solo para grandes ocasiones. A partir de ese instante ya no es un cardenal, es el nuevo papa de la historia de la Iglesia, el nuevo sucesor de Pedro, el guía espiritual de más de 1.000 millones de católicos, el jefe del Estado Vaticano y el hombre que, según la fe, es el vicario de Cristo en la tierra. Y el mundo en ese momento lo escucha en silencio, porque, como suele decirse, el resto es historia. Pocas instituciones mantienen un ritual tan antiguo, tan cargado de simbolismo y tan seguido por millones de personas. En un mundo donde todo es inmediato, el cónclave resiste. Es lento, cerrado y misterioso, pero quizás por eso nos sigue fascinando. El humo blanco no solo anuncia a un nuevo papa, anuncia el final de una historia y el comienzo de una nueva. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!